Bueno, vamos a leer en Romanos capítulo 11 y vamos a leer en principio los primeros versículos. Dice la palabra de Dios: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice: Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han derruido, y yo he quedado solo y procuran matarme. Mas ¿qué dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de gracia. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Vamos a leer hasta aquí. Este capítulo 11 de Romanos es para mí muy caro, muy precioso, pero también es difícil de leerlo, difícil de entenderlo. Y ciertamente en estos días, de los cuales creo que todos tenemos conocimiento de lo que está pasando ahora en Israel, y lo que está pasando particularmente con el pueblo de Israel, creo que a ninguno que tiene al Espíritu Santo en el corazón le tiene que pasar desapercibido estas cosas, o le tienen que ser indiferentes. Lo cierto es que como hijos de Dios y como iglesia del Señor Jesús, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, el cual es el mismo que inspiró a Pablo a escribir estas palabras que acabamos de leer, y es el mismo que nos tiene que, en la medida en que nosotros le dejemos, enseñarnos, mostrarnos, aclararnos las cuestiones de lo que está pasando ahora en el mundo y aún de lo que ha de pasar. Hace un tiempo el pastor decía: en el mundo hay 3 clases de grupos, o 3 grandes grupos. Por un lado está el mundo, o los gentiles. Por otro lado está el pueblo de Israel, y por otro lado está la iglesia. Entonces nosotros estamos en uno de esos 3 grupos y tenemos la palabra de Dios y al Espíritu Santo que nos enseñan a discernir estas cosas y lo que ha de pasar con los otros 2 grupos que son bien diferentes y de los cuales Dios habla con mucho amor en este capítulo 11, aún en el capítulo 10 de Romanos, y lo menciona como parte de una planta. Usa la expresión de que es una planta de olivas que en determinado momento ha sido quebrada porque no daba frutos, pero que luego esa misma planta va a ser nuevamente injertada, ingerida. Después, si tenemos tiempo, hemos de leerlo en este mismo capítulo. Pero esto me llevó mucho más atrás, y hablando del pueblo de Israel y de esta pregunta que hace Pablo: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es una pregunta que creo que todos nos las hacemos en algún momento, en especial cuando vemos todo lo que hicieron y todo lo que hacen. Tenemos que tener en cuenta que ahora el pueblo de Israel conserva una forma de vida religiosa, pero ¿qué es eso? Es una forma, es una cáscara. De la misma manera que en los días del Señor Jesús en la tierra había toda una ceremonia, había toda una vida religiosa, pero que ya hace muchos años Dios había dicho
que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto no quiere decir, como hemos leído, que esa separación del pueblo de Israel con su Creador y con su Hacedor sea motivo por el cual hayan de ser exterminados y desechados, como dice acá. Porque si vamos al Génesis, donde empezó todo, hubo un hombre que fue llamado amigo de Dios y que por la fe de ese hombre nació toda esta nación. Ese hombre se llamaba Abraham. Y que justamente Pablo se encarga de hablar de la fe de Abraham, y que nosotros ahora podemos leer, por ejemplo, a partir de la fe de Abraham, la promesa que Dios le dio en Génesis capítulo 12. En los primeros versículos dice: Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte he y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo. Acá vemos este camino de un hombre. En la escuela dominical estamos estudiando el Génesis. Hemos visto la creación, la caída. Hemos visto la historia de Abel y de Caín. Hoy a la mañana se habló de las naciones y la torre de Babel. Y todo eso, también hemos visto del diluvio, todo eso muestra el gran fracaso del hombre al haber caído en pecado. Y sin embargo, entre todos esos hombres pecadores, Dios le habla a este hombre en particular y le hace esta promesa que acabamos de leer, la cual, más allá de todos los idas y vueltas que hay en la historia de Abraham, nos dice la palabra que Abraham creyó y Dios lo bendijo. Mucho se dice en estos días acerca de la tierra de Israel, que nosotros entendemos que es la tierra de Israel. Otra gente cree que es la tierra de Palestina, la tierra de los palestinos. Fíjense lo que dice, por ejemplo, en Génesis 15. Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham, una tierra grandísima, de la cual ellos son herederos no por Abraham ni por su descendencia, sino porque Dios así lo estableció. En el capítulo 17 Dios sigue hablando con Abraham y en el versículo 3 dice: entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbres de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y multiplicarte he mucho en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti, en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios, y a tu simiente
después de ti, y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Estas palabras preciosas son pactos inquebrantables de parte de Dios. El hombre, lamentablemente, y el pueblo que salió de Abraham cayó en infinidad de pecados, pero esta palabra permanece, por algo dice que es perpetua. La palabra de Dios permanece para siempre. Y también hemos estudiado cuando hablábamos de Nehemías que los pactos de Dios son fieles porque Dios es fiel a sí mismo. Y por último, en el capítulo 22 de Génesis, esto es para que veamos el sustento bíblico de todo lo que está pasando ahora. Y el Señor siempre nos hace ir al principio. Génesis 22. Luego de el sacrificio de Isaac, en el versículo, el sacrificio que no fue, en el versículo 16 dice: y dijo Dios, por mí he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Estas palabras me llamaron la atención. Bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Son dos verbos distintos, ¿no? Uno habla en presente continuo y el otro habla futuro. Es como que Dios en el presente y en el futuro, y no importa cuándo digamos esto, siempre va a ser el presente y el futuro de Israel. Va a haber bendición sobre esta gran nación que formó a partir de este hombre, Abraham. Y eso no va a cambiar. Hasta el fin de los días, los descendientes de Abraham van a ser bendecidos del Señor y multiplicados. Sabemos la historia, como siempre el enemigo de Dios, que es el diablo, ha querido destruir al pueblo de Dios. Y esto es tal que durante casi todas las generaciones del pueblo de Israel siempre hubo una nación dispuesta a destruirlo. Ahora bien, Dios hizo otra promesa, no solo en cuanto a la multiplicación y a las tierras con Israel, sino que también en Éxodo capítulo 19, cuando ya el pueblo había salido de Egipto, en el versículo 4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esta es una promesa también de Dios, pero tiene otro carácter. No sé si se dieron cuenta. Ahora pues, coma, ¿cuál es la palabra que sigue? Sí. Es una palabra condicional. La bendición que Dios le dio a Abraham es incondicional, no ha de cambiar nunca. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto de una manera milagrosa, al punto tal que lo compara como si los hubiese puesto sobre águilas y los hubiese sacado volando. Pero luego le dice: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Esta ya es una condición. Si cumplían con esa condición, se iba a cumplir esto.
iban a ser el especial tesoro de todos los pueblos, iban a ser el reino de sacerdotes y gente santa. El pueblo de Israel en este mismo capítulo dice, sí, vamos a hacer todo lo que nos diga Dios. Lo vimos hace 15 días, Éxodo 19. Lamentablemente no pasó muy poco tiempo, pasaron días y ya hicieron el becerro de oro, ¿no? Pero esta promesa del especial tesoro sobre los pueblos es una promesa que nosotros entendemos que aún se ha de cumplir, porque como dice también ahí en Romanos capítulo 11, todavía está por llegar la redención de Israel. Y realmente va a haber un tiempo en el cual el pueblo de Israel se ha de convertir de todo corazón. Está anunciado por los profetas, está anunciado por el Señor Jesús, aún está anunciado por los apóstoles. Mientras tanto, esta promesa ahora la tenemos nosotros. Fíjense en 1 Pedro, capítulo 2. El hermano Marco lo ha leído el domingo pasado, si no me equivoco. Dice 1 Pedro 2, versículo 9, mas vosotros, hablando de los creyentes, sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es precioso, porque el Espíritu nos está mostrando, ya lo vimos hace 15 días, del pueblo que no se podía acercar al Monte Santo sin que nadie muera, y de todas las cosas que se tuvieron que mantener alejados de Dios, y sin embargo nosotros ahora por pura gracia de Dios tenemos las virtudes de poder acercarnos a Él. Y en este caso, este versículo 9 es tremendo, si lo analizamos un poco nomás, por arriba. ¿Cuánto más si empezamos a penetrar en Él? Porque ahora dice que somos linaje escogido, real sacerdocio y gente santa. De esas tres palabras podríamos hablar horas. El pueblo adquirido, el Señor nos adquirió. Dice que llevó cautiva la cautividad cuando murió en la cruz del Calvario. Y con el propósito santo de que anunciemos al mundo y también al pueblo de Israel las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces acá aparece este tercer grupo, ¿no? El mundo, los gentiles sería un grupo, el pueblo de Israel otro grupo y nosotros, la iglesia de Cristo. Y tenemos que ocupar ese lugar que le fue quitado al pueblo de Israel, que le fue sacado, el de ser linaje escogido, real sacerdocio y gente santa. Pero eso no nos quita a nosotros la gravedad del asunto y también no nos tiene que hacer olvidar la importancia del pueblo de Israel para Dios. Hemos visto cómo los llamó a través de Abraham, cómo los condicionó a través de Moisés y cómo este pueblo ha sido de bendición para todas las naciones, y se cumplió la promesa de Dios con Abraham cuando dijo: en ti serán benditas
todas las naciones de la tierra, porque de ese hombre que se llamó Abraham salió nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero no solo eso, miren en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. El versículo 4. Pablo está triste acerca de sus hermanos. Quiere llevarles el Evangelio, quiere que se salven. Y dice en el 4 que son israelitas, de los cuales es la adopción, y la gloria, y el pacto, y la data de la ley, y el culto, y las promesas, cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. Entonces es tremendo esto, cómo Dios nos muestra y nos enseña acerca de su pueblo. El mismo Señor Jesús, siendo judío de nacimiento, ¿qué le dijo a la mujer samaritana? Fíjense en San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Acá los samaritanos vendrían a ser los gentiles. Los judíos, en ese momento, hasta antes de la muerte del Señor Jesús, tenían el pacto, tenían el culto, tenían la verdadera adoración, a pesar de que muchos de ellos no la entendían. Luego de que muere el Señor Jesús, vino la hora, y ahora es, porque faltaba poco, cuando aparecen los verdaderos adoradores, ya sean judíos, ya sean gentiles. Hoy vimos a la mañana en el aposento alto cómo nace la iglesia del Señor. Judíos, gentiles de todas las naciones del mundo, debajo del cielo, dice. Creyeron al Evangelio de Jesucristo y fueron convertidos. Y ahí entramos nosotros, donde la adoración ya no requiere de rituales, no requiere de obras, no requiere de la ley, sino que requiere de la fe, y todo esto en espíritu y en verdad, hablando también de cómo se debe adorar a Dios siguiendo la palabra de Dios. Tu palabra es verdad. Este es el pueblo de Israel, del cual nosotros somos deudores, porque de ellos es que vino no solo el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo. La mayoría de los escritores del Nuevo Testamento también fueron y eran judíos. Por eso cuando el Señor dice la salvación viene de los judíos, es que nosotros, viendo las cosas que pasan, no debemos nunca de reconocer a este pueblo como el pueblo de Dios, que lamentablemente rechazaron a Dios, no una, sino cientos de veces. Rechazaron a los profetas, rechazaron al mismo Señor Jesucristo, le dieron muerte. Tengo anotado acá todas las profecías que había respecto a esto. Pero vamos a leer una sola. En Mateo, capítulo 21.
21 del 38 en adelante, dice, hablando de los labradores malvados: mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Y tomando le echaron fuera de la viña y le mataron. Pues cuando viniere el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Dícenle: a los malos destruirá miserablemente y su viña dará a renta a otros labradores, que le paguen el fruto a sus tiempos. Dícele Jesús: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina? Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Tremendo, porque esa gente somos nosotros. Y ahora el Señor está esperando que nosotros hagamos fruto de lo que el Señor nos ha dado. Ahí ya tenemos una exhortación muy tremenda para nosotros. ¿Estamos dando fruto? ¿Estamos siendo de bendición? ¿Estamos anunciando a las gentes las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable? Una de las características que tienen los judíos aún hoy en día es que ellos no salen a evangelizar. Ellos no salen a decirte que te hagas judío. Si vos querés ser judío, te van a enseñar la ley, vas a tener que pasar por la circuncisión, vas a tener que tomar su religión. Pero no hay judíos por las plazas, por las calles, predicando y convirtiendo a la gente al judaísmo. Pero nosotros sí. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y después, bueno, a causa de este rechazo, vino la destrucción de Jerusalén, vino la diáspora, que es que el pueblo fue esparcido por todo el mundo. Fue profetizado el retorno, vino el retorno a Jerusalén y a la tierra prometida en 1948. Se cumplieron las profecías de Dios respecto a la preservación de este pueblo que aún se ha de cumplir. También Dios ha dejado profecías escritas acerca de el castigo referente a todos aquellos que han dañado al pueblo de Dios, aún siendo instrumentos de Dios. Van a tener que dar cuentas de cómo trataron a su pueblo. En Ezequiel 37 nos habla de que en un futuro va a haber una resurrección de Israel y Dios le muestra a Ezequiel la visión de los huesos secos, un campo lleno de huesos secos. Y Dios le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel le responde: Señor, tú lo sabes. Y entonces esos huesos tomaron vida y empezó a aparecer la carne, empezó a aparecer el tejido, empezó a aparecer la vida, hablando de la nación de Israel. También sabemos por las Escrituras que todas estas cosas que está padeciendo el pueblo de Dios son por culpa de haber rechazado al Mesías, al ungido. Esto también es tremendo. Nosotros en casa vemos, y más ahora en estos días que está pasando esta guerra, gente de Israel, judía, explicando lo que está pasando, y tienen un conocimiento de Jesús quizás mayor que nosotros. Conocen todo lo referente a Jesús. Pueden citar las profecías y las refutan, conocen vida y obra de Cristo. Y es tremendo cómo esa dureza de corazón que existió en los tiempos del Señor. Pensemos que hay un texto que dice que ni aún sus hermanos creían en él, en Juan 7. Tenían al Mesías adelante y sus hermanos en la carne, los hijos de María y José, no creían en él. Y esto ha sido así durante mucho tiempo. Sin embargo,
también tenemos que ser verdaderos al decir que siempre hubo, como hemos leído también ahí en Romanos 11, reliquias que esperaban. Aún en el tiempo del Señor Jesús había judíos piadosos que esperaban la consolación de Israel, como este hombre que estaba esperando y lo conoció al Señor Jesús de bebé, y a Ana. Zacarías era, ¿no? Zacarías, en Lucas capítulo 2. Y aún es conmovedor escuchar a Felipe hablando con Natanael diciendo: hemos hallado al Mesías. Y alguien que haya algo es porque primeramente lo buscó. Y él era tan judío como todos los demás, y sin embargo Dios le permitió que encuentre al Mesías. ¿Qué diferencia hay entre Felipe y todo el resto de los judíos? La misma fe que hubo en Abraham. Eso es lo que vio Dios. Eso es lo que vio Dios también en aquellos judíos que se convirtieron al Evangelio después de que el Señor Jesús murió. Muchísimos judíos convertidos por la predicación de Pablo, por la predicación de Pedro. Y lo cierto es que hoy quedan reliquias. Sabemos que cuando la iglesia sea arrebatada, Dios, aún en el pueblo de Israel, ha de dejar reliquias que van a vivir durante la tribulación. 144.000 judíos que no se van a doblegar en ningún momento ante el anticristo. Y aún después de que el anticristo se saque la máscara para con el pueblo de Israel, y ahí el pueblo lo rechace, el pueblo de Israel, el Señor va a preservar a esta nación para que se cumplan las profecías de su conversión en masa. Ya no va a haber judíos que no crean en el Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y la exhortación de Pablo está en Romanos 11 para nosotros. Esto es parte de la cena del Señor. Ahora les voy a dejar un texto también, pero quería aprovechar esta oportunidad también porque estamos viviendo estos tiempos en los cuales el discurso de aquellas personas incautas, de aquellos que no tienen a Cristo en el corazón, o de que aún he escuchado muchos creyentes hablar mal de los judíos. Y tenemos que tener mucho temor. No debería haber un hijo de Dios que sea antijudíos, o como se suele decir, antisemitas. Eso está mal, es un pecado. Miren lo que dice Pablo ahí en Romanos 11. Hablando de los judíos como ramas de olivas, en el 15 dice: porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, que sería un injerto, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo. Si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir.
Porque si tú eres cortado del natural acebuche, y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Siempre se habla, ¿no?, del número de los redimidos. Acá está, cuando se complete el número de los redimidos, se dice. Acá dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Entonces nosotros, queridos, teniendo este panorama espiritual, tremendo panorama, por un lado sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, por otro lado sabemos que el Señor ya viene. ¿Qué vamos a hacer con toda esa información? El pueblo de Israel tenía mucha información, pero no la supo valorar. Que toda esa información que tenemos no solo quede en nuestra mente, que no solo sea teología y conocimiento de las cosas de Dios, sino que nos produzca en nuestros corazones un verdadero cambio. Porque si no vamos a ser como acá, soberbios, jactanciosos y arrogantes. El Señor decía ahí en 1 Corintios a través de Pablo, hablando de todo lo que hizo el pueblo de Dios en Egipto y cómo tentaron al Señor. Pero después dice, todas estas cosas fueron en figura para nosotros. Entonces, no tentemos a Cristo como algunos le tentaron, no provoquemos al Señor. Eso está en 1 Corintios 10, si después lo quieren leer. Y por último en Hebreos 12 dice, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, quizás mi pecado sea pensar mal de Israel. También eso lo tenemos que dejar en esta tarde, porque la obra es del Señor, el Señor ha de restaurar a su nación. Y nosotros tendríamos que tener misericordia por estos hombres y mujeres que al rechazar a Cristo van a tener que sufrir las consecuencias. Ese momento que habla de tiempo de angustia para Jacob todavía no llegó, que va a ser la gran tribulación. Pero sabemos por fe que Dios ha de restaurar a estos hombres. Mientras tanto nosotros, con mucha humildad y con mucha mansedumbre, tenemos que agradecer al Señor que formamos parte del pueblo adquirido, del linaje del real sacerdocio. Y lo que hace la cena del Señor es eso, recordarnos, hacernos bajar a tierra, humillarnos delante del Señor, para que entendamos cosas que muchas veces nos cuesta entender, que no somos merecedores de tanta gracia, que no somos merecedores de ser participantes de la gracia del Señor. Y sin embargo acá estamos. Pablo decía que somos lo vil, lo necio, lo menospreciado, lo que no es. Que el Señor nos bendiga y que ahora sí podamos participar de la cena con esta plena certidumbre de fe en la obra del Señor. Y entendiendo esto, que nosotros somos puestos para cosas también muy grandes, pero que también el Señor nos puede sacar de nuestro ministerio. Podemos ser cortados si no seguimos esa regla que el Señor propone.